impuestos a las ganancias. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El principal problema al contabilizar los impuestos a las ganancias es tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación y liquidación en futuros del impuesto en libros de los activos y pasivos que se han reconocido en los estados de situación financiera de la entidad, y también las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objetos del reconocimiento en los estados financieros. Tras el reconocimiento de la entidad que informa, la norma exige que la entidad reconozca un pasivo por el impuesto diferido o del activo, con algunas excepciones. También la entidad debe contabilizar las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma manera que la contabilización en las mismas transacciones o sucesos económicos. También los efectos fiscales de las transacciones y otros sucesos en que se reconozcan el resultado del periodo que registran también en los resultados. Cualquier efecto de la imposición o del impositivo relacionado también se reconocerán fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. También reconocimiento de los activos del impuesto diferidos y pasivos en una combinación de negocios afectará al importe de la plusvalía que surja en esa combinación de negocios o el importe reconocido de una compra en condiciones muy ventajosas. También la entidad tiene que reconocer el activo impuestos diferidos que aparezcan ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a relevar sobre las mismas. Alcance. Esta norma se aplicará a la contabilización de los impuestos a las ganancias, donde están dentro de el objetivo de esta norma es los impuestos a las ganancias. Dentro del impuesto de las ganancias están todos los impuestos, ya sea nacional o extranjera, que están relacionados con las ganancias sujeta a imposición. También dentro de los impuestos a las ganancias tenemos los otros tributos, como son retenciones sobre dividendos, que son pagadas por las entidades subsidiarias asociadas de acuerdo al conjunto sobre la distribución de la entidad que informa. En esta norma tenemos algunas definiciones para poder entender algunas expresiones, como son las ganancias contables, que son las ganancias netas o pérdidas netas del periodo antes de deducir los gastos del impuesto a las ganancias. Ganancia fiscal o pérdida fiscal son todas las ganancias o pérdidas de un periodo calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales, en este caso que es Guatemala, ¿verdad?, sobre las que se pagan o recuperan los impuestos a las ganancias. Gastos o ingresos por el impuesto a las ganancias son todos los importes totales que por este concepto se incluyen al determinar las ganancias o pérdidas netas del periodo, conteniendo tanto el impuesto como los impuestos corrientes como el diferido. Impuesto corriente es toda la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a las ganancias o pérdidas fiscales del periodo. También tenemos el pasivo por impuesto diferido, que son todas las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en un periodo futuro relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. También tenemos la definición de los activos de impuestos sobre las ganancias a recuperar en un periodo futuro relacionados ya sea diferido temporarias deducibles, que es a favor, o la compensación de pérdidas obtenidas en el periodo anterior que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal, y la
compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Las diferencias temporarias son todas las existencias entre los importes en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y base fiscal, ya sea diferentes las obligaciones que hay que cumplir, las diferencias temporarias deducibles, que es una diferencia a favor. También tenemos los gastos por impuestos a las ganancias o ingreso por el impuesto a las ganancias, que comprende tanto la parte correspondiente a los gastos o ingreso por el impuesto diferido, y la base fiscal de un activo o pasivo, que se define como los importes atribuidos para los fines fiscales a dicho activo o pasivo, donde la base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en el futuro cuando recupere el importe en libro de dichos activos. Cuando hablamos de la base fiscal de un pasivo, es igual al importe menos cualquier importe que eventualmente ya sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en un periodo. Para continuar con la presentación, vamos a hablar un poco sobre lo que es el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. El impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a los anteriores debe ser reconocido como un pasivo en la medida que no haya sido liquidado. El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si esta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo. Cuando una pérdida fiscal se utiliza para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos anteriores, la entidad reconocerá tal derecho como un activo, en el mismo periodo en el que se produce la citada pérdida fiscal, puesto que es probable que la entidad obtenga el beneficio económico derivado de tal derecho, y además este beneficio puede ser medido de forma fiable. Existen dos tipos de diferencias temporarias: las deducibles y las imponibles. Las deducibles son a favor y son adheridas a los activos tributarios diferidos, que igual implican adiciones al resultado contable corriente. Las imponibles son también a los pasivos tributarios diferidos, y así como sus deducciones al resultado contable corriente. Diferencias imponibles. Igual, cuando nos referimos a diferencias temporarias imponibles, se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción, que no sea una combinación de negocios y que en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su importe en libro se recuperará en forma de beneficios económicos que la entidad recibirá en periodos futuros. Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en otro. Combinación de negocios. Con limitadas excepciones, los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocerán según sus valores razonables en la fecha de adquisición. Las diferencias temporarias aparecerán cuando las bases fiscales de los activos identificables adquiridos y los pasivos identificables asumidos no se modifiquen por la combinación de negocios o lo hagan de forma diferente. La NIF permite o requiere que ciertos activos se contabilicen a su valor razonable, o bien que sean reevaluados. Véase, por ejemplo, la NIC 16, propiedades, planta y equipo; la NIC 38, activos intangibles; la NIC 40, propiedades de inversión; la NIC 9, instrumentos financieros; y la NIC 16, arrendamientos. Plusvalía. La plusvalía, que surge en una combinación de negocios, se medirá con el exceso de apartados sobre los siguientes:
A. Suma de la contraprestación transferida medida de acuerdo con la NIF 3, que generalmente requiere que sea el valor razonable en la fecha de adquisición. El importe de cualquier participación no controlada en la adquirida reconocida de acuerdo con la NIF 3 y una combinación de negocios llevada a cabo por etapas, el valor razonable en la fecha de adquisición de la participación previa al adquiriente en el patrimonio de la adquirida, el neto de los importes en la fecha de la adquisición de los activos identificables adquiridos y de los pasivos asumidos medidos de acuerdo con la NIF 3. Reconocimiento inicial de un activo o pasivo. En el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo puede surgir una diferencia temporaria. Si, por ejemplo, una parte o la totalidad del costo de un activo no es deducible a efectos fiscales. A. Una combinación de negocios, una entidad reconocerá cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos y esto afecta el importe con que se reconoce la plusvalía o la ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas. Si la transacción afecta la ganancia contable o la ganancia fiscal, una entidad reconocerá cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos y reconocerá el correspondiente ingreso o gastos por impuestos diferidos en el resultado del periodo. Si la transacción no es una combinación de negocios y no afecta ni a la ganancia contable ni a la fiscal, la entidad podría reconocer el correspondiente activo o pasivo por impuestos diferidos siempre no se diese la excepción a la que se refieren los párrafos 15 y 24. Diferencias temporarias deducibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar. Estas diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia o pérdida fiscal. La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar, como su propio nombre indica, a reducciones en la determinación de las ganancias de periodos futuros. Plusvalía. Si el importe en libros de la plusvalía que surge en una combinación de negocios es menor que su base imponible, la diferencia dará lugar a un activo por impuestos diferidos. Reconocimiento inicial de un activo pasivo. Un caso donde aparece un activo por impuestos diferidos tras el reconocimiento inicial de un activo es cuando la subvención del gobierno relacionada con el mismo se deduce del costo para determinar el importe en libros del activo en cuestión. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos siempre que se pueda compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Reconsideración de los activos por impuestos diferidos no reconocidos. Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos. Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones financieras en subsidiarias, sucursales y asociadas o de las participaciones en acuerdos conjuntos igual a la porción que representa la participación del inversor en los activos netos de la subsidiaria, sucursal o asociada o participada, contando incluso en el importe en libros de plusvalía, sea diferente de su base fiscal. Medición. Los activos y pasivos por impuestos, ya sean corrientes o diferidos, no se miden usualmente empleando las tasas y leyes fiscales que han sido aprobadas. No obstante, en algunas jurisdicciones los anuncios de tasas y leyes fiscales por parte del gobierno tienen en esencia el mismo efecto que su aprobación, que puede seguir al anuncio por un periodo de varios meses. En tales circunstancias, los activos y pasivos impositivos se miden utilizando las tasas fiscales anunciadas y leyes fiscales. Con lo siguiente continuará la compañera Floridalma. Siguiendo con la exposición, la NIC 12 nos habla
En relación a la medición, los pasivos activos por impuestos corrientes deben ser medidos por las cantidades que se espera pagar, recuperar de la autoridad fiscal y utilizando la normativa y las tasas impositivas. La medición de los activos pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se espera sea de aplicación en el periodo en que el activo se realice y el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes. Según los niveles de ganancia, los activos y pasivos por impuestos diferidos se medirán utilizando promedio. Esto será cuando hay variaciones de tasas que se pagan sobre el patrimonio, por cual razón se debe de utilizar el promedio. Para entender esto, tanto como es el impuesto corriente y el impuesto diferido, siempre y cuando deben de ser utilizando las normas y las tasas impositivas. En la medición habla si un pasivo por impuestos diferidos o un activo por impuestos diferidos surge de un activo no depreciable medido utilizando el modelo de revaluación de la Ley 16, debe ser reflejado. Quiere decir que se reflejarán las consecuencias fiscales de la recuperación del importe en libros del activo no depreciable mediante la venta, independientemente la base de medición del importe en libros de ese activo. En relación en activo o pasivo por impuesto diferido, surge de propiedades de inversión que se mide utilizando el modelo del valor razonable de la Ley 40. Existe una presunción refutable de que el importe en libros de la propiedad de inversión se recupera mediante la venta. Según la norma, el reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos nos da algunos ejemplos de lo que son las partidas que deben de ser reconocidas en el resultado. El impuesto corriente y el diferido se reconocerá como ingreso o gasto e incluirán en el resultado del periodo. 2. Los ingresos de actividades ordinarias por intereses, regalías o dividendos que se reciban al final de los periodos a los que corresponden. 3. Los costos de activos intangibles que se hayan capitalizado de acuerdo con la NIC 38 y se amorticen posteriormente, mientras que se deducen para efectos fiscales en el mismo periodo en que se haya incurrido. También nos podemos ver aquí enfocar de que hay ejemplos muy comunes y reconocidas que son partidas reconocidas fuera del resultado. 1. Un cambio en el importe en libros procedente de la revaluación de propiedad, planta y equipo que podemos ver en la NIC 16. 2. Diferencias de cambios que surjan de la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero que podemos ver en la NIC 21. 3. Cargados directamente al patrimonio. Ejemplos de estas partidas que se cargan directamente al patrimonio. 1. Un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas procedentes de un cambio en las políticas contables que se aplique retroactivamente o de corrección de un error. Podemos ver en la NIC 8 que son las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y error. Y los importes que surgen del reconocimiento inicial del componente de patrimonio de un instrumento financiero compuesto. Esta norma nos habla que muchas veces es difícil saber en qué momento queda en el resultado o por resultado. Esto sucede que muchas veces por una ley se haya registrado la mitad de una propiedad desde el inicio como en el resultado, pero por la modificación de la ley se hizo un cálculo diferente y que por lo cual debe registrarse una parte en el otro resultado integral. Entonces, dice que hay que usar el juicio profesional y que el cálculo debe de ser proporcional y razonable, por lo cual la empresa decide de en dónde debe de registrar, pero siempre debe de ser fiable y razonable.
Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. Existen dos de estas que son contenidos muy diferentes, aparte de lo que vimos en lo del resultado y otro resultado integral. Estos impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios, podemos ver aquí dos ejemplos. Si el importe en libros de una plusvalía es nulo, cualquier beneficio por impuestos diferidos que permanezcan deberán reconocerse en los resultados. Cualquiera otro beneficio por impuestos diferidos adquiridos que se realicen deberán reconocerse en el resultado, o si esta norma así lo requiere, fuera del resultado. Podemos ver que sobre los impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones, en algunas jurisdicciones fiscales la entidad puede obtener una deducción fiscal. Esto es un importe que es deducible para la determinación de la base imponible asociada con una remuneración basada en opciones sobre acciones en otros instrumentos de patrimonio de la propia entidad. Dos ejemplos que podemos ver aquí en los impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones, podemos mencionar los bonos de productividad, pero en acciones, o también, como nos hablaba anteriormente, costos de investigación. Entonces, estos podrían ser dos ejemplos que pueden aplicar en estos que son impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. Continuando con la presentación, les voy a hablar sobre la presentación. La norma nos dice que se pueden compensar activos y pasivos por impuestos. Esta compensación pueden ser convertidos los activos y pasivos por impuestos corrientes, únicamente cumpliendo con dos condiciones, las cuales las detalla la norma, y la primera es cuando la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos. La segunda opción para poder convertir estos activos y pasivos en impuestos corrientes es cuando la entidad también tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Los gastos por impuestos a las ganancias. El gasto por impuesto relacionado con el estado de resultados del periodo procedente del activo pueden ser presentados dentro del estado de resultados y asimismo también dentro del otro resultado integral. Las diferencias de cambio en los activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera, la norma nos habla sobre la NIC 21. Como sabemos, la NIC 21 nos habla de los efectos de las variaciones en las tasas de moneda extranjera, y en esta NIC nos detalla de que el reconocimiento de estas diferencias debe ser, no especifica que las diferencias deben estar en el estado de resultado integral, por lo cual las diferencias de cambio que surjan en activos o pasivos por impuestos diferidos extranjeros se deben reconocer en el estado de resultado integral. La norma también nos indica de que las diferencias pueden clasificarse como gastos por impuestos diferidos. La información a revelar, nos habla la norma que los componentes principales del gasto por el impuesto a las ganancias se revelarán por separado en los estados financieros. Estos componentes del gasto por el impuesto a las ganancias pueden incluir, la norma nos detalla varios componentes que pueden ser gastos por impuestos corrientes, ajustes reconocidos en el periodo para el impuesto corriente de periodos anteriores, y así también los siguientes importes: del gasto por impuesto diferido relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias temporarias, también el importe por impuestos diferidos relacionados con cambios en las tasas fiscales o la aparición de nuevos impuestos, importes de beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas, créditos fiscales o diferencias temporarias
no reconocidos en periodos anteriores que se han utilizado para partir el gasto por impuesto del presente periodo. También el importe de los beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias no reconocidas en periodos anteriores que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos diferidos. El impuesto diferido surgido de la baja o la reversión de bajas anteriores de saldos de activos por impuestos diferidos. Y el último importe que es por el gasto, por el impuesto relacionado con los cambios de las políticas contables y los errores que se han incluido en la determinación del resultado del periodo. Compañeros, hasta acá la presentación.